Voy a viajar en avión. ¿Qué precaución debo tomar? Yo lo que diría es, voy a viajar. ¿Qué precaución debo tomar? ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros miramos cuál es el riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes que viajan en avión, en bus, en auto o en tren, vemos que globalmente todos aumentan 2 veces el riesgo de enfermedad de eventos tromboembólicos respecto a la población general o la población que no está viajando, independientemente de cuál es el medio de transporte. Es decir, no es un problema únicamente del avión, sino es un problema inherente a cualquier medio de transporte en el cual nos desplacemos. ¿Y cuál es el riesgo de sufrir un evento tromboembólico luego de un viaje? Es 1 en 4.600 vuelos mayores a 4 horas. Esto quiere decir que en un Boeing, en un Airbus A340, como los que usa Aerolíneas para ir a Europa, nosotros en 1 de 15 aviones vamos a ver un pasajero con un evento tromboembólico. Es decir, no es algo infrecuente. Y nosotros, por nuestra localización geográfica en la Argentina, un vuelo, ¿cuándo tiene más de 4 horas? Y cualquier vuelo que vaya más allá de Bolivia o más allá de los países limítrofes, es un vuelo que para nosotros implica mayores a 4 horas. O un viaje en micro más allá de Mar del Plata es un viaje de más de 4 horas. Entonces, la verdad es que es un problema que afecta a mucha gente, es mucha gente la que se desplaza hoy en día por el mundo, y la pregunta es, ¿qué debo hacer con esos pacientes? Entonces, la cuestión es, ¿esto es un problema porque se activa la coagulación por el vuelo o es un problema que tiene que ver con la inmovilidad? Y hubo trabajos que intentaron dilucidar esta disyuntiva y que vieron que los pacientes que estaban en un vuelo mayor a 8 horas, comparados con alguien que estaba 8 horas en el cine o aquel que tenía en la vida diaria, tenía una mayor activación de los factores de la coagulación. Mientras que otros trabajos que estudiaron lo mismo no pudieron encontrar esta diferencia, y hoy en día creemos que el principal factor de riesgo tiene que ver más con la inmovilización que con el estar en altura o en una cabina que está presurizada a 3.000 metros o el hecho de volar. También por el hecho de que lo que vimos es que tanto los pacientes que viajan en tren o en micro o en auto tienen un riesgo aumentado. Entonces la cuestión parece ser más relacionada a la inmovilización que al vuelo. La otra pregunta es, ¿hasta qué momento después de haber volado un evento tromboembólico se asocia con el vuelo? Y esto no es una pregunta menor, porque esto tiene que ver con si nuestro evento tromboembólico lo consideramos provocado o no lo consideramos provocado. Y lo que está visto es que hasta las 8 semanas se produce un mayor riesgo de eventos tromboembólicos después de haber viajado. Pero que esa diferencia es estadísticamente significativa hasta las 4 semanas. Por lo cual, hasta las 4 semanas podemos decir que alguien que tiene un evento tromboembólico, probablemente ese evento pueda ser atribuido al haber volado o al haber viajado. Y entre las 4 y las 8 semanas, esa asociación es mucho más débil y dependiendo de cada paciente y de las características del evento y las características propias del paciente, uno podría atribuirlo o podría considerarlo un evento espontáneo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo se considera el riesgo de recurrencia trombótica? Si yo tengo un paciente que tuvo un evento tromboembólico y lo asociado a una cirugía o una trauma, es un paciente de bajo riesgo tromboembólico. Y si se lo considera asociado a un viaje, es un paciente que tiene moderado riesgo tromboembólico. Y si un paciente tiene un cáncer, es obeso, tiene una trombofilia, tiene un alto riesgo de volver a tener un evento tromboembólico. ¿Y esto por qué es importante? Porque me va a permitir diferenciar si este evento tromboembólico es idiopático o provocado. Y nosotros sabemos que los eventos que consideramos que son provocados, que tienen una causa, tienen mucho menor riesgo de recurrencia y son eventos pacientes a los cuales yo anticoagularía por un lapso corto, mientras que aquellos pacientes que tienen un evento idiopático, que no tienen una causa aparente, el riesgo de recurrencia trombótica es muy alto y son pacientes candidatos a ser evaluados para una anticoagulación prolongada por tiempo indeterminado. Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo? Vamos a básicamente estratificar el riesgo en 2 esferas.
una que es propia del pasajero y otra que es de las características del vuelo. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo trombótico al subirse a un avión? Aquellos que tuvieron una trombosis previa y no están anticoagulados. Yo tengo un paciente que tuvo un ATDP, un TEP, y ya dejó de estar anticoagulado. Es un paciente de alto riesgo, un paciente que tiene un cáncer activo, un paciente que está con antiestrogénicos, un paciente que tiene un síndrome antifosfolipídico. No hablo de anticuerpos anticardiolipinas o antifosfolípidos positivos. Hablo que tiene síndrome clínico antifosfolipídico o un paciente con trombofilias hereditarias de alto riesgo. De moderado riesgo van a ser pacientes con sobrepeso, quienes tienen síndromes varicosos, que toman anovulatorios o terapia de reemplazo hormonal mayor a 50 años, que tienen insuficiencia cardíaca o trombofilias de bajo riesgo. Mientras que los pacientes que no tienen ninguna de estas características son los que consideramos pacientes de bajo riesgo de eventos tromboembólicos. Y con respecto al avión, ¿cuál es la característica que le pone mayor riesgo al viaje? Y tiene que ver con la duración del viaje. Todo viaje de mayor de 8 horas de duración es un viaje que tiene mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones no farmacológicas para un paciente que va a viajar? Si el viaje es menor de 4 horas, movilización activa. Y nada más que eso. Si el viaje va entre 4 y 8 horas, el paciente debería obtener una movilización activa durante el viaje. Esto implica ejercicios con las piernas, que es ejercicios de rotación, tiroflexión, no necesariamente tener que caminar a lo largo del medio de transporte, ya sea el colectivo, el avión. Se puede caminar y parar mejor, pero puede hacer ejercicios en su propio asiento. Y si el paciente en un viaje de 4 a 8 horas es un paciente de alto riesgo tromboembólico, lo que debe hacer es movilización y usar medias de compresión moderada de 15 a 20 milímetros de mercurio de compresión. Si el paciente es de alto riesgo y de un viaje de más de 8 horas o de moderado riesgo y el viaje es mayor de 8 horas, también, más aparte de la movilización, debería usar medias de compresión. Los ejercicios, como les decía antes, son ejercicios de rotación de los pies, de flexo-extensión y movimientos de flexión de las rodillas y de la cintura. Estos movimientos se pueden hacer en el propio asiento sin necesidad de que el paciente ande deambulando en el avión o en el micro, que a veces para muchos pacientes que tienen estas características no les es fácil caminar en espacios reducidos. ¿Cuáles serían las recomendaciones farmacológicas en este grupo de pacientes? Básicamente, si el paciente en viajes de menos de 4 horas, no hay ninguna indicación de tratamiento farmacológico. Y si el paciente es un paciente solamente en pacientes de alto riesgo que vayan a tener un viaje de más de 4 horas, uno puede considerar, tomando los recaudos del caso, la evaluación del paciente y médicos que estén familiarizados con la estratificación de riesgo tromboembólico y de riesgo de sangrado, y haciendo un balance de todas estas cosas y evaluando cuál es la medicación concomitante, uno podría indicar un anticoagulante. ¿Cuáles son los anticoagulantes? El que tiene más evidencia y que sabemos que hay un trabajo que probó que reduce el riesgo de eventos tromboembólicos, la enoxaparina, por lo cual la enoxaparina en el paciente de alto riesgo en viajes de mayor a 8 horas, su indicación 2A con nivel de evidencia B. Para el resto de los anticoagulantes, básicamente los nuevos anticoagulantes, no hay ningún trabajo que los haya evaluado en este escenario, por lo cual, si uno quisiera usarlo, podría usarlo porque uno puede inferir a partir de otros trabajos de profilaxis que serían igualmente efectivos, pero el nivel de evidencia es mucho menor, es un nivel de evidencia C, y la indicación en todos los casos sería 2B. ¿Cuáles serían las dosis que habría que usar en ese escenario? Si vamos a utilizar enoxaparina, lo que debemos hacer es 1 miligramo kilo cada 24 horas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que dure el viaje a bordo. Es decir, si el viaje dura menos de 24 horas, solamente una única dosis. Y si usamos un nuevo anticoagulante, la dosis recomendada es apixaban, 2,5 miligramos cada 12 horas, rivaroxaban, 10 miligramos cada 24 horas, o dabigatran, 150 miligramos cada 24 horas.
Y si el viaje dura menos de 24 horas, esto significa que es una única dosis. Entonces, en los pacientes que se encuentran bajo tratamiento anticoagulante crónico, cualquiera sea la indicación de este, deben continuar con su tratamiento habitual sin realizar modificaciones. Es decir, si el paciente ya está anticoagulado, no voy a hacer nada nuevo con el paciente. En el caso que se decida realizar profilaxia antitrombótica farmacológica, el pasajero debe recibir una sola dosis del fármaco antes del inicio del viaje y no deberá prolongarse el tratamiento más allá de la duración del viaje. Y no se debe indicar aspirina como profilaxis de eventos trombóticos asociados a viajes prolongados, ya que ésta no demostró ningún beneficio y no demostró reducir la incidencia de eventos tromboembólicos. Muchas gracias.